También Santana, dije Rosario. Roberto Santana tuvo un papel protagónico, fue mi rector, yo fui dirigente estudiantil en la UAS y fue mi rector. Roberto Santana tuvo un papel protagónico. ¿Cuáles fueron, Roberto, esos principales desafíos que usted encontró en la implementación de este sistema penitenciario? Muchas gracias, Demóstenes, por facilitarme la palabra como moderador de este panel. Deseo en primer lugar agradecer a mi querido amigo Radamés Jiménez, autor de la obra que ve la luz en el día de hoy, por invitarme a compartir esta experiencia literaria y académica. Y le agradezco sinceramente al presidente Fernández por acompañarnos y ser testigo como estadista y como académico de este pequeño momento que, sin embargo, para el mundo de la República Dominicana y para el mundo de la justicia social significa mucho. Gracias, presidente. El día 4 de agosto del año 2012, un sábado, como hoy, un grupo de dominicanos y dominicanas se reunieron para dejar inaugurada y en funcionamiento la última obra penitenciaria del gobierno constitucional correspondiente a los periodos del 2004 al 2012. Era una tarde de ese sábado y estábamos en el Pinito La Vega, el presidente Fernández, el procurador general de la República, Radamés Jiménez, el embajador de los Estados Unidos, Izaguirre, y un grupo de dominicanos y dominicanas que entendían, aún siendo el 16 de agosto, el momento en que el gobierno tenía que pasar la antorcha, se entendía que había que pasar, que había que terminar bien, haciendo las cosas bien. Y cuando dejamos instalado el Centro de Corrección y Rehabilitación número 16, el Pinito de Moca, lo dejamos instalado funcionando con los internos dentro del lugar, con el personal, obviamente, y resumando en ese momento la síntesis de las experiencias que habíamos adquirido en todos los años anteriores. Hoy, 14 años después, también un sábado, y también aquí, en las ubérrimas y feraces tierras de la región norte del país, aquí estamos de nuevo, apostando al futuro, sobre la base de comprometernos en el presente. Aquí estamos, y aquí estamos todos, cobijados bajo una bandera, la bandera nacional. Porque el tema penitenciario parte de la justicia penal, como ha dicho correctamente Radamés Jiménez, más que un tema sectorial del Estado, más que un tema episódico, es un tema país, por su impacto en la seguridad ciudadana, por su impacto en la construcción democrática. No vamos a mudarnos a Sudáfrica
para recoger a Nelson Mandela, pero ustedes saben que lo que él dijo al respecto es verdad. Y cuando Radamés Jiménez creó el precedente de más que mandar ir y ver con sus ojos, como dice Beccaria, lo que sucedía en las cárceles, lo hacía bajo el entendido de que si en un Estado democrático, social y de derecho no se atiende a los más desamparados, a los más vulnerables, a los que no tienen oportunidad, a los que posiblemente no tienen horizonte, a los que posiblemente ni presente ni futuro tendrán, si no se atiende a los vulnerables, ni es un Estado democrático, ni es social, ni es de derecho. Por eso él iba todos los fines de semana a las cárceles, a garantizar la reivindicación, la vindicación de aquellos que hasta ese momento no recibían la atención de nadie o episódica de muy pocos. Él ha dicho correctamente que en alguna medida fue una solución de continuidad, porque hubo esfuerzos anteriores. Muy específicamente, en la época de Jorge Blanco se hizo la ley 284-24, una buena ley, de hecho mejor que la actual. Y después de eso, César Pina Toribio ayudó siendo Procurador General de la República. Y una parte de lo que es el nuevo modelo penitenciario, él lo prefiguró. Pero fueron diferentes momentos. El salto cualitativo viene después del 2003, del 2002, cuando en la época de Hipólito Mejía, junto con la Unión Europea, el PARME, que siguió ayudando a Radamés después y antes a Domínguez Brito, nos dio el apoyo para seguir adelante, y después los amigos británicos que tuvieron la oportunidad de ser recibidos por el señor presidente de la República del momento, Leonel Fernández, y en ese momento ya estábamos hablando no únicamente de una acumulación de factores cuantitativos, sino de un salto cualitativo. La llegada de Radamés y el mandato que recibió del presidente Fernández constituyeron el salto cualitativo que nos permitió hablar con pruebas, como dice Vicente Alexandre, de los campesinos, que dice que es la última oportunidad que tienen los seres humanos de hablar con palabras. En ese momento, ese salto cualitativo no únicamente modificó la geografía penitenciaria de nuestro país, sino que los organismos internacionales, desde Naciones Unidas hasta Unión Europea, hasta el Departamento de Estado de los Estados Unidos, porque la presencia de Izaguirre, el embajador de los Estados Unidos, no era en esa inauguración, no es una presencia fortuita o que andaba por ahí y el presidente lo invitó. No, es que ellos entendían el valor que eso tenía y apoyaron ese proceso. Y es en ese momento que en una asamblea de las Naciones Unidas en Viena se declara a la República Dominicana el modelo de excelencia de la reforma penitenciaria de América Latina. Y como los organismos internacionales son lo que son, y nosotros sabemos lo que son, quizás más allá de los intereses episódicos y volubles de las alianzas de grupos y bloques de países, la calidad producida por esa resolución de las Naciones Unidas la resume un dúo, dos personas que son probablemente los principales expertos penitenciarios vivos del mundo en el día de hoy y que visitaron al presidente Fernández en su momento. Son Andrew Coyle y Vivian Stern, la baronesa Vivian Stern de la Cámara de los Lores, cuando
informó ante esos organismos que habría que determinar en qué medida las cárceles son o no útiles a las sociedades. Reflexionaba en el sentido de si eran un problema o eran una solución. Ella sabía lo que estaba diciendo. Y nosotros los dominicanos sabíamos lo que ella decía cuando se interrogaba si las cárceles eran efectivamente un problema o eran una solución. Verbigracias, Raúl Zaffaroni, hablando sobre ese tema. Y ella dice, hay dos pruebas en el mundo de que las cárceles pueden ser convertidas en entes útiles para las sociedades. Y esos dos ejemplos del mundo son Noruega y la República Dominicana. El tiempo ha corrido despiadadamente sobre las instituciones públicas en nuestro país desde ese 2012. Sin embargo, la calidad de la semilla que se plantó, que se sembró, no pudo ser borrada por ningún vendaval. Por eso estamos aquí hoy, de nuevo. Por eso él puede presentar esas memorias y esas reflexiones doctrinales sobre el tema. Porque, como dijo Neruda, compartía eso siempre con mi querido hermano Soto Jiménez, refiriéndose al poema Varsovia, luego de ser asolada por las tropas hitlerianas, es decir, el corazón estaba enterrado, chamuscado, pero vivo. Y así se ha mantenido esto, y en esa situación de relanzamiento es que se da, y de resurgimiento es que se produce este libro. Vi los originales. Mira a ver ahí qué tú crees, qué se le puede quitar, qué se le puede agregar. Tú, que estábamos juntos en ese tema. También se lo pasé a otros amigos, operadores penitenciarios, sobre el tema. Y me pidió que lo prologara. Lo hice con mucho gusto. Y quiero decir sobre esta entrega esencialmente lo siguiente. En primer lugar, es un material que hace reflexiones sobre las doctrinas. Y dentro de las doctrinas trabaja la justicia restaurativa y es un elemento nodal de la obra. Y junto con esto hace aportes que va más allá, y digo aportes sabiendo lo que en el lenguaje de la investigación científica es un aporte. Se refiere a la sostenibilidad o a la sustentabilidad de los procesos. Y cuando habla de ese tema es cuando se desliza de la teoría, de las teorizaciones y de las prácticas estatales que asumen lo penitenciario como una propiedad, como algo inherente exclusivamente a la gestión estatal, gubernamental, y dice no es así. El tema penitenciario, en el marco de la justicia restaurativa, que implica la segunda oportunidad. Esa segunda oportunidad no se materializa dentro de la cárcel. ¿Dónde que se materializa la segunda oportunidad? En la calle. Por lo tanto, la responsabilidad penitenciaria no opera ni se desenvuelve únicamente dentro de las prisiones. Se desenvuelve en la comunidad. Por lo tanto, el proceso penitenciario tiene que caminar con los dos pies. Caminar con la prisionización y tocar la puerta de las comunidades y decirle, encárgate lo que te lo estoy enviando allá. Te lo eduqué, te lo discipliné, encárgate tú de no desorganizarlo. Encárgate tú de que él no vuelva a la delincuencia. Ahí es donde él dice, el tema penitenciario orientado
por la doctrina de la justicia restaurativa. Es un tema estatal y comunitario. No hay reforma penitenciaria sin participación comunitaria. Al Estado hay que acompañarlo y a los gobiernos hay que vigilarlo. Y eso hago yo todavía en este día de hoy, en estos tiempos en el que estoy trabajando de manera técnica. Y cuando le digo a todos los gobiernos, a ustedes hay que acompañarlos, hay que ayudarlos y hay que vigilarlos. Y eso es lo que él plasma en su entrega. Pero junto con esto hay un tema relacionado con políticas públicas. Más allá de la doctrina y de la conceptualización, hay una derivación hacia políticas públicas. Nosotros inauguramos el cero ocio. Se está oyendo, es una palabra de moda, ustedes lo escuchan en Centroamérica. Cero ocio. Eso salió de aquí. Y tocó las puertas de los organismos internacionales. El cero ocio no es una doctrina fatalista ni punitiva. El cero ocio quiere decir la utilización positiva del tiempo de la persona que está privada de libertad para que utilice el tiempo de manera adecuada. Simplemente. Y eso lo convertimos en política pública. Hoy ustedes lo escuchan, en Centroamérica particularmente, cero ocio salió de aquí. Y señalar en esta entrega que tiene un componente de reflexión y referencial en términos de las doctrinas penales, en la parte muy específicamente de la prisionización y del medio libre. Señalar también que tiene un componente de memoria y testimonial en alguna medida, pero no testimonial en función de una impronta personal, sino testimonial y de memoria en el sentido de que lo que se está escribiendo ahí es útil para otros. Porque ese libro Radamés Jimeno no lo escribió para él mismo, él lo escribió para otros, en un esquema de servicio público, en un esquema de servidor público, muy inherente a lo que ha sido su vida, que aún siendo enviado sin avisarle, y yo no lo diría en contra de su voluntad, pero algo parecido, se puede hablar de eso en un sistema democrático, ¿verdad? Lo último que él entendía era que lo iban a enviar a bregar con presos. Bueno, flor de fango, de ese lugar difícil, complicado, ahí apareció la flor de loto. Ahí está ese libro, que es un testimonio de esperanza, que es una evidencia de que sí, de que se puede. Y es una referencia, no únicamente para que esté almacenada en nuestros anaqueles y en nuestras bibliotecas, sino aprovecho la ocasión para señalar que como tengo el libro hace unas semanas, yo diría casi 2 meses, y aparte de eso, ¿verdad? Trabajé leyéndolo para poder hacer el prólogo, el libro ya como material académico en términos de República Dominicana es un libro de texto del Instituto Superior de Estudios Penitenciarios y Correccionales de la República Dominicana. Es un libro de consulta de las academias penitenciarias de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, de Panamá, de Paraguay. Y está sometido como libro de texto, pendiente de decisión del Consejo Académico de la Universidad de La Paz de las Naciones Unidas. Es un material invaluable que une teoría, doctrina con testimonio práctico. No es una referencia simplemente a lo diferente entre lo retributivo, castigador y punitivo, y lo que es la segunda oportunidad, sino que él escribe de cómo él y quienes le acompañaron llevaron eso
a la práctica y cómo, en consecuencia, eso es posible en su implementación, en su mejoramiento, aquí en la República Dominicana y fuera de aquí. Por las características de Radamés Jiménez, conocidas de ustedes, y por quien les dirige la palabra, él solo se refirió a que fuimos a aprender. Y es verdad, fuimos a China a aprender, Israel, los Países Bajos, Reino Unido, Reino de los Países Bajos, dije, Estados Unidos, Latinoamérica, es verdad. Fuimos a aprender y aprendimos, es verdad. Él no lo va a decir, yo sí lo voy a decir. Una parte de nuestras visitas se convirtieron en consultas que nos hacían ellos de cómo nosotros lo estábamos haciendo. Y usted lo puede decir más adelante, Radamés Jiménez, hágalo. Los campesinos, él es de la sabana de los Jiménez, yo soy de San José de Ocoa, somos parcos. Somos parcos. Pero ya en este tiempo, incluso en este tiempo de la tecnología, no se puede ser parco. Nuestro profesor de comunicación, allá en periodismo, allá en la UAS, él te puede hablar de eso. Hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas. Entonces, esta es una entrega testimonial, esta es una entrega sobre un tema doctrinal, este es un material académico y es un manual para los que quieren llevar adelante el tema penitenciario. Yo le agradezco sinceramente a Radamés Jiménez que me haya dado la oportunidad en el día de hoy de conversar sobre su entrega, de conversar delante de ustedes y con ustedes al respecto y de decir acá que el sueño penitenciario tiene protagonistas, tiene participantes. Es un sueño vivo, pero es un sueño que se puede llevar permanentemente a la práctica, requiere de honestidad, de compromiso, de vocación, de patriotismo y de estar dispuesto a quien sea y cuando sea a decirle no, no es así. La manera correcta es tal. Por eso concluyo mis palabras señalando que dice Martí que la verdad tiene su valor aunque se diga desde una cueva. En este caso, yo tengo la oportunidad de decir esta verdad, no desde una cueva, sino en la presencia del presente y en la presencia del futuro político de nuestro país, presidente Leonel Fernández. Muchas gracias. Soy tu amigo.